reforma de la salud mental, de los tratamientos de salud mental, perdón, y todo lo que trae este cambio. Justamente en 1957 se inaugura el Instituto de Salud Mental y empiezan a haber cuestionamientos a todo lo que es el método que se utiliza hasta ese momento en salud mental, justamente. Y justamente eso es lo que genera las condiciones para implementar todos estos nuevos dispositivos de tratamiento ambulatorio. De atención ambulatoria, perdón. Justamente con la desmanicomialización nace el acompañamiento terapéutico, se inician en la misma época, como un recurso alternativo a lo que es la internación de los pacientes crónicos y el tratamiento de los pacientes que tienen con un abordaje difícil en realidad. En una primera etapa, en el siglo XXI, el tratamiento terapéutico se trabaja desde una legitimidad en realidad, tanto de los usuarios como de los que solicitan el acompañamiento. No es algo que todavía no se empiezan a vislumbrar algo legal. Ya en la segunda década del siglo XXI recién comienza la legalidad, lo legal en realidad, donde se empiezan a regular el ejercicio de la profesión en provincias como Córdoba, San Juan, Río Negro, y bueno, y empieza a haber también, deja de ser la formación exclusivamente del ámbito privado, y empiezan a haber una formación en lo que es público, lo que son las instituciones públicas, las universidades públicas. Bueno, un poco desde este lugar que está por ahí comentando Blanca, donde el acompañamiento terapéutico, que ya viene hace más de 20 años, más de 30 años trabajándose, desde un lugar donde se está buscando la profesionalización, poder buscar que haya una legalidad y una legitimación del trabajo, es donde surge, ¿no?, esto de las carreras a nivel universitario, se empieza a trabajar, hay como un mayor trabajo del colectivo de acompañantes terapéuticos para poder hacer una jerarquización de la profesión, y es por eso que comienza a darse también estos procesos de buscar un marco legal que regule la figura del acompañamiento terapéutico, del acompañante terapéutico. En nuestra provincia hace mucho tiempo que se viene ejerciendo de acompañantes terapéuticos, pero teníamos la dificultad de que hay diferentes formaciones, ¿no? Están las tecnicaturas, están cursos que suelen ser de diferente índole, ¿no? Pueden ser virtuales, pueden ser de meses, de años, pero no había como una formación precisa que realmente pudiéramos decir que es la formación del acompañante terapéutico el que necesita de profesionalizarse. Entonces, es una de las tantas cuestiones que nos llevó a pensar en poder trabajar en una ley que regulara la formación, y también eso nos iba a permitir que hubiera una cobertura de las obras sociales. Me escuchan mal. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Se escucha lejos, en realidad. Se escuchaba lejos, bueno, ahí estoy más cerquita. Bueno, les estaba diciendo que por ahí, en la obra, el regular la profesión a través de una ley conllevaba que pudiéramos también hacer, las obras sociales pudieran hacer una cobertura. Y por otro lado, trabajar a nivel nacional, también se está trabajando en las leyes, y en ley nacional que por ahí nuclea a todos los acompañantes, y eso está como muy difícil porque, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con diferentes colectivos de acompañantes que no se logran poner de acuerdo, y en ese intervalo quedamos varios en las provincias sin poder tener una cobertura de obras sociales, un trabajo que no sea precarizado. Entonces era necesario regular, y también pensando en la demanda que se está presentando cada vez más, porque bueno, los acompañantes empezamos también a estar en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito educativo, donde todo lo que tiene que ver con la inclusión escolar
realmente es lo que hoy más demanda tiene y que tiene que ver justamente con la niñez, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue como que tuvimos que ir pensando de qué manera regular y era a través de una ley, por eso es que trabajamos con las chicas en un proyecto de ley, que es la ley número 3147, que se promulgó el 10 de octubre del año 2018, y justamente algo que fue un gran logro para nosotros tiene que ver con que el acompañante terapéutico es un profesional de la salud capacitado, o sea que logramos que se viera para lo que es la salud como un profesional y no como en otras leyes que en otras provincias quizás son como un agente o como un auxiliar de la salud. Eso para nosotros fue uno de los puntos más importantes de la ley, que se tomara al acompañante como un profesional, que es lo que venimos trabajando a lo largo de estos años y hemos crecido como profesionales, con formación, y cada vez estamos demostrando que tenemos una identidad dentro de los profesionales de la salud. Podemos trabajar justamente dentro de equipos interdisciplinarios, lo que hacemos es un abordaje integral y estamos en contacto permanente con los demás profesionales de un equipo, así que eso es sumamente importante. Bueno, el artículo 5 también lo que deja es expreso que las indicaciones tienen que ser por parte de profesionales que estén a cargo del usuario, que las intervenciones las tenemos que dejar, obviamente tenemos que hacer nuestros informes, tenemos que hacer nuestro seguimiento, y tiene que haber una supervisión del acompañante porque trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario y ese equipo es el que nos tiene que supervisar y acompañar en el proceso de atención que hacemos al usuario. Después, bueno, por ahí estamos comentando los artículos más importantes de la ley. En el artículo 6 habla de que, bueno, justamente los espacios que podemos trabajar tienen que ver con establecimientos asistenciales, educativos públicos o privados. En el domicilio nosotros trabajamos desde la cotidianeidad, trabajamos en el domicilio, trabajamos en la comunidad. Justamente nuestro objetivo tiene que ver con la autonomía y con la socialización y un trabajo comunitario. Por eso es que surge en esto que decía Blanca, desde la desmanicalización. Así que bueno, esos son todos los espacios. Y después están surgiendo cada vez más espacios, hay muchas experiencias a nivel país de trabajo en acompañamiento terapéutico judicial, se trabaja dentro del Poder Judicial también, así que cada vez surge más porque tiene que ver con esto, ¿no? Acompañar a esa persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad y que no le permite su autonomía y su desarrollo dentro de una sociedad que por ahí lo limita. Y el artículo 12 es uno de los artículos también importantes que tiene que ver con la cobertura, sobre todo en nuestra provincia del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. El instituto está cubriendo el acompañamiento terapéutico, si bien como en diferentes profesiones ocurre, tienen las cuestiones de atrasos y a veces cuesta que se haga la cobertura, lo está haciendo y esta ley también permite que se pueda también fundamentar el pedido de un acompañamiento terapéutico. El artículo 7 de la ley habla un poco de las funciones, más a nivel general, retomando esto que vinieron comentando nuestras compañeras, y como 4 funciones generales. La primera es realizar en todo momento con su comunidad de referencia, el desenvolvimiento en ella y el desarrollo de su cotidianidad para restituir y reforzar sus lazos sociales. Esto tiene que ver con que somos agentes al trabajar sí o sí en la reinserción social, vamos a fomentar diferentes tipos sociales para fomentar el bienestar de esa persona, ¿no? Todo ligado siempre a la no me sale la palabra, a esto de corrernos de las instituciones, ¿no? El segundo, favorecer el desarrollo biopsicosocial y la autovalía de la persona asistida, respetando su autonomía y singularidad. Esto que mencionaba Joana, trabajamos para la autonomía de la persona siempre desde lo que se puede y prestando y apoyando para lograr un poco más. Fortalecer y promover la integración escolar de los niños, niñas y adolescentes que requieran su intervención profesional de manera diaria, personalizada, complementaria y diferenciada de la tarea del docente integrador de los equipos educativos. Eso también tenía que ver con lo que se mencionaba de los diferentes ámbitos de intervención, donde se ha visto la necesidad de un acompañante terapéutico. Trabajar con los niños, principalmente, se ha visto mucho ahora el pedido de acompañante terapéutico escolar,
bueno, el trabajo desde el vínculo, desde lo emocional. Y el último punto, desarrollo de acciones preventivas que se articulen con el modelo de atención primaria de la salud y de promoción de la salud. Una de las cuestiones más importantes para nosotros en los distintos ambientes es tratar de diferenciar algunas funciones que por ahí no están muy claras. Una de las funciones que se confunde es la del acompañante terapéutico con, por ejemplo, el cuidador domiciliario. Y otra es con la maestra integradora. Entonces, para nosotros era re importante marcar que no es lo mismo acompañar terapéuticamente que cuidar terapéuticamente. Y entonces nos parecía que estaba bueno poder diferenciar cuáles eran las funciones. El cuidador no necesita, necesariamente no necesita una formación, porque su función apunta al bienestar de la persona en el funcionamiento físico, en el funcionamiento básico y esencial. O sea, realiza una asistencia directa sobre determinadas praxias. Acciona sobre la alimentación, por ejemplo, entonces ayuda a darles de comer, ayuda en la higiene, pero no realiza necesariamente acciones que tienen que ver con la estimulación, ¿no? Entonces, la diferencia con nosotros, con los acompañantes, tiene que ver con esto. Nosotros sí o sí tenemos que tener la obligación de hacer una profunda y continua capacitación sobre enfermedades patológicas que afectan al acompañado, y destacándose que no es tarea de la TEA asistirlo, sino estimular, fomentando la autonomía de esa praxia, lo cual no significa que no vamos a intervenir en esa praxia, sino que todas esas intervenciones que vamos a hacer, por ejemplo, con la alimentación, tienen que ver con un objetivo específico y terapéutico, ¿no? Entonces, se va a trabajar siempre desde la acción terapéutica. Todos los objetivos están diagramados en el conjunto del equipo interdisciplinario. Y todos esos pasos que vamos haciendo para estimular estas praxias tienen que ver con un objetivo terapéutico. Por otro lado, está el de la maestra integradora. La maestra integradora tiene un cargo de docente. Entonces, trabaja en conjunto con la docente, planificando contenidos que tienen que ver con lo curricular, con lo actitudinal o con lo procedimental, pero que son específicos de la tarea docente. Ellos son los que hacen las adaptaciones curriculares y las configuraciones de apoyo. Los acompañantes terapéuticos no trabajamos con las adaptaciones curriculares. Entonces, es un espacio que se confunde desde educación, se confunde desde algunos equipos y se confunde también en algunos acompañantes. Por eso es importante formarse en eso. La maestra integradora hace la adaptación que implica acuerdos de carácter pedagógico, didácticos y organizativos y de funcionamiento, pero es una docente. El AT, en cambio, que se inserta en una institución, sirve de apoyo emocional, va a intervenir en las situaciones de crisis, posibilita una apertura vincular con el acompañado, con su grupo de pares o con los docentes. Va a colaborar en la adquisición de los conocimientos, sí, pero siempre que tenga que ver con la independencia de ese niño o de ese adolescente, no realizando las adaptaciones, sino favoreciendo los espacios para que el docente y sus compañeros sean los que posibiliten ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué nos parecía importante el tema de la pediatría y el acompañamiento? Una
uno de los puntos que nos parecía más importante era que el pediatra es uno de los profesionales de la medicina que trabaja desde la primera infancia hasta la adolescencia, en su gran mayoría, y que trabaja muy en conjunto con la familia. La familia lo tiene de soporte al pediatra. Y más allá de que por ahí no son los que van a determinar si necesita un acompañante o qué, o van a indicar un acompañamiento, sí pueden sugerirle a la familia. Y este es el punto en el cual nosotros queríamos que se empiece a conversar para empezar a utilizar el recurso del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque al acompañante le va a servir como sostén la posibilidad de tener a otro profesional, además del equipo, alguien a quien la familia escucha, alguien a quien la familia tiene, las mamás, los papás o la familia completa, tiene como sostén. Entonces, que nosotros podamos empezar a trabajar en conjunto con los pediatras, esté o no integrado. En el caso de Marcelo, está integrado en un equipo y ahora nos va a contar, y eso está re bueno. Pero la mayoría de los equipos interdisciplinarios tienen psicólogos, algunos tienen psiquiatras, tienen musicoterapeutas y otros profesionales, pero no hay pediatras. Son los que detectan más rápidamente, pues son los primeros que detectan determinadas situaciones biológicas o comportamentales o actitudinales que muchas veces son el principio de algo que necesita un acompañamiento. Entonces, poder empezar a usar en conjunto el trabajo del acompañante y del pediatra, bueno, me parece que va a ser una gran diferencia a la hora de los tratamientos terapéuticos. Bueno, creo que me tengo que... Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, yo... Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Dixto? ¿Cómo andás, Julio? Bien, mira, bueno, gracias primero, Sofi, por... Soy Raúl. Hola, Raúl. Bueno, saludos a Raúl, no me voy a saludar a... Saludos a todos. Ah, bueno. No, agradecer a Sofi primero por la invitación a esta charla. Está bueno, creo que hay en general en las pediatrías y en otras especialidades médico-clínicas incluso, hay como una ignorancia de lo que es un acompañante terapéutico. Creo que en parte es una cuestión relativamente, si bien es del año, como decía, de 60 o 50 y pico, 60, en general, a partir yo creo que en el contexto de la nueva ley de salud mental, con este cambio de paradigma, digamos, de evitar las internaciones psiquiátricas y favorecer un poco, tratar de lograr más autonomía en los padecimientos de las personas con cuestiones de salud mental, creo que pasa a tomar gran importancia la figura de un acompañante. Es un recurso terapéutico que tiene que tener una formación, una capacitación, porque vamos a trabajar con personas, con familias, entonces por eso es importante que estén bien formados. Me gustó, digamos, un poco el programa de la carrera de acompañante terapeuta técnico superior, y bueno, hice la carrera, me recibí hace poquito, y la verdad que me sirvió mucho para la actividad mía, para la pediatría, ¿no? Creo que el modelo médico en general es un modelo más basado en lo que es la patología y no lo positivo de la salud, digamos. Entonces eso me gustó mucho más, poder ver las capacidades y no tanto los déficits, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar ese paradigma en lo que es el modelo hegemónico, el médico. Y esto me sirvió mucho, es una carrera un programa bastante amplio y más con una visión de psicoterapéutica, digamos, y formación en varios aspectos de la patología de salud mental.
yo en general, como a veces se me confunde un poco de si hablar como un acompañante o hablar como, en este caso, nosotros les digo a los acompañantes, desde el punto de vista pediátrico, en general nos llegan problemáticas con respecto a lo más común por ahí, que nos llegue derivado por docentes, son los problemas de conducta o de aprendizaje. Entonces, en general, después las otras, bueno, acá yo puse algunas cuestiones que nosotros podemos hacer el diagnóstico, en este caso con el trastornos de aprendizaje o de conducta, muchas veces nos derivan los docentes. Nosotros al hacer un diagnóstico, aproximación diagnóstica, consideramos el primer interconsultor es en general un psicólogo o un neurólogo. Yo puse acá una lista de que por ahí me faltó algunas, pero bueno, generalmente, bueno, trastornos del desarrollo madurativo, trastorno del espectro autista, hiperactividad con déficit de la atención, todas estas problemáticas, que las podemos detectar en general, por suerte, tenemos por ahí hasta la obligación o responsabilidad el privilegio de ser como la primera línea para poder hacer estos diagnósticos. Y como decía Sofi, en general las familias tienen ya un vínculo de confianza con el pediatra y nos cuentan todas estas cosas o nosotros las podemos identificar. Entonces, de ahí ya en general la mayoría de los pediatras no trabajamos en un equipo interdisciplinario, que creo que desde el concepto de salud integral, digamos que es un proceso biopsicosocial, espiritual, o sea, y etcétera, justamente de ahí se deriva la importancia de un equipo interdisciplinario muchas veces. En general los médicos estamos muy acostumbrados a trabajar solos, pero bueno, son cambios que también hay que ir tratando de hacer, y estas problemáticas requieren sí o sí una mirada de varios. Y bueno, y el AT en esos varios es una herramienta muy, muy importante que vendría a cubrir lo que se llama el hiato terapéutico entre un psicólogo y la familia, digamos, ¿no? Básicamente, él trabaja en lo cotidiano y puede hacer un aporte fundamental para lograr un mejor entendimiento diagnóstico de la problemática, de la situación. Nosotros en acompañante o en pediatría también no atendemos solamente niños, o sea, es una situación familiar. Entonces eso por ahí coincidimos un poco con el acompañante. No estamos trabajando solo con una persona, sino con una familia, o una situación, digamos, familiar. Así que me parece muy piola que sepamos, los pediatras, que es una herramienta el acompañante terapéutico, y me parece bien el marco legal, porque creo que es importante para jerarquizar, digamos, la profesión, ¿no? Así que, bueno, no me quería explayar mucho en esos motivos de derivación, porque no sé si viene al caso. Pero yo estoy trabajando que en realidad con la pandemia no tuve la oportunidad de mucho trabajar, pero me interesó más bastante el tema del trastorno del espectro autista, y me incorporé al equipo Antena, que es un equipo que es a nivel mundial, se llama así Antena, en general trabajan con trastornos de chicos con problemática del autismo, y con las familias. Entonces, hay 2 psicólogos, psicopedagogos, bueno, acompañantes terapéuticos, y bueno, tuve una experiencia, por ejemplo, una reunión de equipo donde el AT aportaba mucho información de cómo era la conducta del chico desde que salía de la casa. Él tenía que acompañar al chiquito hacia la escuela, y veía las crisis que por ahí hacía en la casa, días que no quería ir, entonces realmente tiene que tener una formación en cómo actuar en esos momentos de crisis, ya sea del chico o de la familia, ver las ansiedades de los familiares, tratar de tener empatía, de no juzgar. Entonces son cuestiones que realmente tienen que tener una capacitación importante. Así que me parece buenísimo que podamos trabajar en equipo.
¿Se escuchó? ¿Hola? Sí, perfecto, yo escuché perfecto. Y por ahí algo más para agregar es que nuestro trabajo sí o sí es en un equipo interdisciplinario. Nosotros no podemos trabajar por fuera del equipo. Y bueno, sí, las cuestiones eso... que nos encontramos la mayoría de las veces es que a veces no hay equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos... Bueno, claro, eso un poco es una cosa es la teoría, lo que dice la ley de salud mental, lo que dice la ley del acompañante terapéutico, y otra cosa es la práctica, o sea, cuando vos te encontrás con situaciones en donde la demanda de un acompañante es por la familia o es por algún docente. En realidad eso, bueno, en general desde la formación de AT y de la ley que dice que no deberíamos aceptar ese tipo de acompañamientos sin estar en un equipo, porque no es una cuestión que la podamos resolver solo nosotros. Necesitamos sí o sí, por el tipo de problemática, un acompañamiento en equipo. Entonces, eso es común que por ahí le pase. Había compañeros que trabajaban de AT, pero solos, o decían, no, el psicólogo no están separado, el psiquiatra por otro lado, o el neurólogo no están. Entonces, como AT, por ahí lo que uno trata de hacer es buscar las opiniones de cada uno, como armarse un equipo, digamos, para trabajar un poco más, si bien no está establecido que es un equipo, pero la idea es recabar todas las miradas, ¿no? Como consejos que nos daban en la carrera, ¿no? Nosotros lo que hacemos en general es, si no hay un equipo formado, le solicitamos a la familia. Si amerita que vaya al psicólogo, digamos, empezamos con el psicólogo o fonoaudiólogo o cualquier otro que necesite. Y a partir de ahí empezamos a armar. Muchas veces nos ha tocado directamente el equipo porque trabajaba con un psicólogo en un lugar, con un fonoaudiólogo en otro, entonces es armar para empezar a diseñar los objetivos en forma conjunta para generalizar lo que va pasando, porque en realidad nosotros, nuestra labor, como es la mayoría de las veces desde el hogar o en la vida cotidiana, la información que nosotros tenemos es riquísima. Entonces hay que aprovecharla y hay que trabajar con el resto de los profesionales que puedan estar trabajando para empezar a diseñar objetivos terapéuticos y que tengan una continuidad. Entonces nos encontramos muchas veces con estas situaciones de cuando no hay equipo, ¿qué hacemos? Sí o sí tenemos que trabajar en un equipo, entonces, claro. ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a buscarle la forma. Lo primero que tenemos que tratar es de que la familia se haga cargo de eso. Muchas veces lo conseguimos y otras veces no, entonces empezamos a ver con quién otro profesional trabaja y empezar nosotros a armar el equipo. Claro, sí, sí. Claro, justamente esta importancia del equipo es que en realidad los acompañantes terapéuticos vamos con objetivos, o sea, justamente por eso es terapéutico. Si no tenemos objetivos claros y algo se ha formado para qué estamos ahí, es como que la función se pierde y no terminamos de realizar lo que realmente tenemos que realizar. Justamente este tema de acompañar en lo cotidiano y demás, y estos casos que comentaba, es con una finalidad, o sea, poder informar a alguien o demás, cosas de poder trabajar con lo que va pasando en cada uno de los, no me sale paciente, pero no son pacientes, en realidad de cada uno de los acompañados, o sea, acompañar por acompañar pasa más a función de cuidador, y justamente eso es lo que estamos tratando de separar, de marcar bien el rol, porque son con objetivos claros y específicos mayormente. Por ahí voy a agregar, ¿se me escucha? Sí. Sí, agregar que, bueno, justamente esto, ¿no? De poder tener los objetivos, un encuadre de trabajo, poder ir evaluando esos objetivos. Nosotros lo que hacemos generalmente, en un principio hay objetivos y después se van evaluando y eso se puede revertir, se puede cambiar, modificar, depende de la situación de cada persona.
Pero bueno, también pensar, es decir, equipo no necesitamos un equipo de 5 o 6 profesionales. Que sea un referente y algún otro más, ya digamos, 2 profesionales que puedan trabajar en conjunto con el acompañante, ya sería un equipo, ¿sí? Por lo menos con un referente que sea el que nos acompañe en este proceso que vamos a iniciar, donde podamos ir trabajando todas estas cuestiones que tienen que ver con el encuadre y los objetivos, ¿no? Eso es fundamental. Y después, bueno, por ahí comentar que nosotros ahora, bueno, una de las cosas que establece la ley es que todos aquellos acompañantes que estuvieran formados por algún tipo de curso y no por la tecnicatura, tienen un periodo de 4 años desde que se aprobó la ley para adecuarse a la tecnicatura, y después sería el Ministerio de Salud de la provincia quienes otorgarían matrícula y armarían el registro de acompañantes, con lo cual ahí creemos que va a ser mucho más importante esta regulación de que el acompañante no trabaje solo porque no es ético, porque no está dentro, digamos, de la ley, y ahí sí que se va a poder, digamos, hacer ese control que hoy no se está haciendo y que hoy muchos acompañantes trabajan solos, y ahí es donde se desvirtúa esta cuestión de cómo trabajamos, si es como un cuidador o como un acompañante, porque trabajan solos y no hay todo un encuadre que lo hace terapeuta. Por otro lado, este nexo que siempre somos la familia, nosotros estamos cotidianamente, entonces vamos al domicilio y tenemos el contacto real con la familia, con el domicilio, con la casa, con todo el sistema, cómo funciona. Esa información es súper rica para el equipo, entonces nosotros poder ser ese nexo con el equipo ayuda muchísimo a ese trabajo integral, a esa intervención, a ese abordaje integral que se hace. Después también somos el nexo con las redes, tenemos que trabajar comunitariamente, entonces ahí también ampliamos el equipo, no solamente de profesionales, sino también todos aquellos que brindan salud dentro de la comunidad, una actividad recreativa, una actividad cultural, deportiva, eso también es muy importante en nuestro trabajo, ese trabajo de redes que vamos formando para sostener y para apoyar a esa persona. Entonces, todo ese despliegue que se hace es un trabajo bastante artesanal, pero que no tiene que perder lo profesional. Así que bueno, por ahí eso es muy importante. Yo lo que también me parecía sumamente importante que el pediatra, más allá de ser el primer vínculo con la familia, un vínculo de confianza, por ahí en el ámbito público también hay otras cuestiones que tienen que ver con la violencia, con el abuso, que se pueden también observar. Bueno, ahí también nosotros hacemos un trabajo sumamente importante. Trabajamos con familias judicializadas, muchas veces en justicia se hace el pedido de acompañamientos terapéuticos y tiene que ver también con todo esto, ¿no? De poder ir trabajando con esa familia o con las vinculaciones, con los también regímenes comunicacionales. O sea, el ámbito se va ampliando y podemos hacer también una atención ahí en esa niñez que está siendo vulnerada. Así que también es otra de las cosas que me parece importante, de que en ese aspecto también el pediatra pueda también obtener a veces negligencias de las familias en cuanto a la alimentación, en cuanto al seguimiento de tratamientos. En eso también acompañamos y sostenemos y apoyamos hasta tanto esa familia lo pueda realizar, porque a veces, bueno, justamente por una cuestión de niñez no lo pueden hacer, pero sí esa familia pueda lograr ser responsable y hacer todo el tratamiento que el pediatra solicita, ¿sí? Entonces a veces hasta vamos a la consulta del pediatra, o a veces quizás vamos a ver si realmente esa familia está haciendo el tratamiento y le vamos a informar eso al pediatra. Por ahí quizás ocurre más en el ámbito público que en el privado. Teníamos la conversación con mis compañeros y decía, bueno, sí, en el privado quizás no se ve tanto, pero sí también hay familias que por más que tengan una obra social, lo que tienen negligencias o tienen abandonos en ciertas circunstancias que tienen que ver con el cuidado del niño. Entonces, bueno, también podemos trabajar en eso. Entonces, por ahí también en eso es importante destacarlo para que en el momento que el pediatra piense cuándo sugerir un acompañante o decirle a la familia, lo tenga presente también en todas esas cuestiones que hacemos atención. Claro, y sobre todo esto de tenerlos en cuenta, a mí me parece que está bueno que puedan tener el pediatra, más allá de que no trabaje en un equipo interdisciplinario, que si se sugiere o si sabe que el paciente está trabajando con algún acompañante, que pueda empezar a tener una relación vincular con ese acompañante para poder ir viendo cuáles son las dificultades que van surgiendo, porque el apoyo que nosotros logramos con alguien que tenga la confianza como la que tienen con el pediatra, que no la tienen con el psicólogo, o sea, nosotros sabemos
que muchas de las situaciones que nosotros vemos en las casas no la ve el psicólogo, no la traduce. Muchas veces el psicólogo trabaja, por ejemplo, solamente con el niño, con un niño, no trabaja con la familia, más allá de tener algunas reuniones con la familia, pero no trabaja específicamente con la mamá y con el papá o con quien sea el referente. Y nosotros vemos situaciones que por ahí con el pediatra se pueden trabajar. Entonces, como la palabra del pediatra es una palabra autorizada para los padres, porque es el primero, porque es el que acompaña a su hijo generalmente desde que nace y lo continúa. Disculpame, Sofi. Sí. Acércate un poquito más porque se está escuchando muy bajo. Se escuchaba bien. Gracias. ¿Ahí mejor? Sí. Se me había caído el micrófono. Como es el que ve al paciente desde que inicia y lo continúa, y muchas veces hasta la adolescencia, entonces lleva como una continuidad en la atención, creería que es casi el único médico que tiene semejante continuidad con los pacientes. Entonces, poder tener como recurso al acompañante terapéutico, aunque no sea él el que lo determina, o aunque no sea él, sino que si sabe que está, o puede indicarlo, o puede sugerirlo, o, bueno, nada, que pueda, si está trabajando con algún acompañante, empezar a trabajar en forma conjunta. Me parece que es un recurso que a ustedes les vendría muy bien, que podrían obtener un montón de datos que son muy significativos. Sobre todo porque nosotros no hacemos análisis de las situaciones. Nosotros trabajamos terapéuticamente algunas situaciones y después las llevamos al equipo, y el equipo es el que trabaja, el psicólogo es el que trabaja la parte psicológica, o el kinesiólogo, ciertas cosas, y nosotros no vamos a hacer análisis sobre eso. Lo que sí podemos hacer es sacar información y poder brindarla al resto del equipo y poder transmitir cuáles son las dudas que tienen los papás, que a veces no se animan a planteárselas al equipo, o cuáles son las dificultades que nosotros vemos un montón. Claro, ahí Joana aclara que no es análisis interpretativo. Nosotros visualizamos un montón de situaciones en la familia, no solo con lo vincular, sino también con lo habitacional, que a veces perjudican o no colaboran en el autovalimiento de la persona a la cual nosotros estamos acompañando. Entonces, poder tener una mirada un poco más amplia está re bueno. Sí, está bien. Bueno, pasó un ángel. ¿Puedo hacer una Me pregunta? gustaría escuchar la opinión de Ernesto. No, más que opinión, pregunta. Yo después. Negra, vos estás coordinando, ¿puedo? ¿Eugenia? Sí. Sí, pregunte, tranquilo. Dale. No, a Joana le quería preguntar una cosita. Joana, vos estás trabajando en Cutralcón, en el hospital de Cutralcón, ¿no es cierto? Sí, actualmente trabajo en un centro de día que pertenece al Servicio de Salud Mental del Hospital de Cutralcón, Plaza 1. Quería saber la dependencia. ¿De quién depende, digamos, de quién dependés vos en el hospital o en el centro de salud? Dependo de salud pública, soy empleada de salud pública, hace alrededor de 5 años que se incorpora dentro del ámbito de la salud pública el acompañante terapéutico, justamente a colación de la Ley de Salud Mental, ¿sí? Que hace esto de poder empezar a trabajar con centros de día, con casas de medio camino. Bueno, se habilita en toda la provincia centros de día. Actualmente hay alrededor de 9 centros de día dentro de la provincia, con equipos, y dentro de esos equipos interdisciplinarios está la figura del acompañante terapéutico. Por eso es que estamos trabajando ahora actualmente en salud pública. Está bien, gracias. No, tengo dudas con respecto, digamos, al camino que debemos recorrer los pediatras cuando hacemos una aproximación diagnóstica con un chico que requiere atención de varias disciplinas, ¿no? En general, al acompañante terapéutico creo que lo buscan los neurólogos
o los equipos, no el pediatra, ¿no es cierto? En Claro. general. Sí, sí, eso es Lo lo que que te uno puede decía obtener al del... principio. Claro. No, eso decía, viste, Lo que uno Ernesto, puede... nosotros en general derivamos a psicólogo o al neurólogo. No Claro. derivamos por eso, pero por ahí tal vez también me parece bien, porque la mayoría de las problemáticas que vemos me parece que es de índole, o sea, que derivamos a esos dos como puerta de entrada. Y después, de acuerdo a lo que uno hace al diagnóstico, ahí sí entraría la figura de otra, como el fono, la fono, o la psicopedagoga, o el acompañante en este caso, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que me han contado, digamos, de porque tampoco tengo tanta formación con respecto a todo lo que es la problemática del acompañante. Pero escuchando a una española el otro día en un Zoom sobre neurodesarrollo, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, una española que fue muy interesante, hablaba sobre la transdisciplina más que la interdisciplina, ¿no? En donde me parece que el enfoque que ustedes tienen, por lo menos es lo que escuché de todo lo que ustedes hablaron, en donde la familia es el centro, ¿no? En donde la familia es el centro donde, a ver, ella forma parte del equipo en realidad, ¿no es cierto? No Claro. es que la familia, que están todos alrededor de la familia, sino que la familia forma parte del equipo por la cual se tiene que trabajar para recuperar lo recuperable de un niño, ¿no? Sí, sí, es así, Ernesto. La familia, o sea, el que tiene el saber, se dice, no es el médico, sino es digamos, o el paciente, mal dicho, ¿no? O la familia. Eso es de qué lado está el saber, ¿no? O sea, que ese es como otro paradigma, ¿no? Que nosotros, el médico es el que tiene, pero en realidad el otro es el que tiene, digamos, por ahí, y que uno por ahí lo puede acompañar, ayudar, y que la idea de varias miradas es en beneficio de todo ese, de la persona en este caso que está sufriendo. O sea, la familia es un sistema, o sea, no es, viste que hay alguien que se altera, en general la familia también a veces se ve afectada, no es una sola cosa. Entonces, por eso es importante incorporar a la familia, porque es parte muchas veces del problema del acompañado. Lo que yo quería agregar, bueno, Marcelo, a mí la primera idea de acompañante terapéutico me llegó a través de un paciente que compartimos, Constantino, que Sí, ellos en Gutiérrez, sí. Cipolletti tienen un grupo interdisciplinario con acompañante terapéutico. La llegada y el concepto que tiene esa familia, que es una familia de muy buen nivel socioeconómico, pero la mirada que tienen hacia el acompañante terapéutico es excelente. Y de lo que ella me contó, porque en el caso de este nene, lo acompañó, por ejemplo, a aprender a andar en un colectivo. Es un adolescente, es un chiquito Claro. de unos 14 Sí. años. Entonces, en ese momento, cómo tenía que hacer para conseguir un pasaje de colectivo, cómo tenía que hacer para ir, si quería ir al banco con una tarjeta a sacar dinero, cómo tenía que hacer, es decir, todas las cosas de la vida cotidiana que lo enseñaron. Y la familia jerarquizó muchísimo la presencia de esa persona en su casa y el niño cómo valoraba a esa persona. Forma parte, se hace parte de la misma familia. Entonces, eso es lo que ustedes quieren transmitir. Es decir, que creo que ningún profesional, ni el psicólogo, ni el neurólogo, ni el pediatra, tiene una llegada tan estrecha a toda esa familia. Entonces, me parece que se jerarquiza muchísimo más la función de ustedes. Sí, es así. Claro, algo que destaca del acompañante terapéutico es el vínculo, ¿no? El vínculo que se crea con la persona acompañada. Ese vínculo es mucho más de confianza. Si no tenemos vínculo, no podemos hacer toda la terapéutica. O sea, nuestro trabajo empieza justamente con el vínculo, con el acompañante y con su familia, porque también necesitamos del apoyo de la familia, es parte del equipo de trabajo para que se pueda luego desplegar todo el proceso de autonomía, en el caso que requiere el autovalimiento, ¿sí? Se trabaja muchísimo con habilidades
sociales, habilidades de la vida diaria que tienen que ver con esto de aprender a cocinar, aprender a circular, a andar en auto, a retirar dinero, a pagar impuestos, cuestiones que por ahí para nosotros son muy simples, pero hay personas que necesitan de ese apoyo y realmente el trabajo, por eso decía hoy que era artesanal, porque también es conocer a la persona, vincularse, conocer sus deseos, sus necesidades, cuáles son las cosas que le interesan, ¿sí? A la hora de buscar una actividad, no es que yo busco la actividad que se recurra a mí, sino que trato de trabajar con él, con esa persona, qué es lo que le interesa realmente. Y la verdad que es un trabajo muy lindo porque creo que ni siquiera ninguna persona común tiene el privilegio de poder tener a un otro que nos mire de esa manera, ¿no? Que nos mire como somos, como deseamos y como necesitamos. Entonces me parece que esa función que tenemos como acompañantes es una de las más importantes que tenemos. Sí, Raúl. Sí, Doc Colombino, activa el micrófono. Ahí. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. A mí me parece que, viéndolo en los chicos, me parece que es importante, es un elemento más que tenemos para ayudar al niño. Yo lo había visto nada más que en adultos hace mucho tiempo, y no lo habíamos visto en niños, y veo que es fundamental la ayuda del acompañante terapéutico. Pero solo lo había visto en adultos. Yo tengo 2 o 3 amigos que tuvieron acompañante terapéutico, pero eran todos adultos, no eran chicos. Y me parece excelente este agregado. Lo que pasa es que normalmente lo dirige el neurólogo a esto, porque son patologías del neurólogo. Es bastante difícil para que nosotros podamos indicar un ayudante terapéutico, me parece, ¿no? No, sí, Raúl, indicar directamente nosotros por ahí no. Pero hay muchas, por ejemplo, los trastornos de abuso de problemático, ¿viste? Adolescentes, sí, trastornos sí, de la conducta alimentaria. Y bueno, en esos acompañamientos, como decía Sarita, un adolescente que pueda tomar el colectivo, o sea, lograr la mayor autonomía posible, ¿viste? Ese sería como el objetivo. Sí. Y así que en esos, o personas con problemática, digamos, de psicosis o más grave, también a veces, pero es un montón de cosas que la verdad que es muy un recurso que es muy útil, justamente para evitar internaciones prolongadas, por ejemplo, en una externación que poder reinsertarse a nivel social al principio, y para que depende de la causa, pero realmente es un recurso que a mí me parece que creo que no se conoce porque es relativamente nuevo, pero a partir de este nuevo paradigma, digo, de la ley de salud mental, y que creo que es fundamental, no hay otra persona, me parece, que pueda cumplir este rol. El psicólogo está 1 hora por semana, el psiquiatra también, o sea, y a veces las personas son una cosa en la casa y en el psicólogo es otra. Entonces, creo que esa información fundamental que va a recabar el AT, que lo ve todos los días, creo que es de vital importancia. ¿Y cuánto tiempo está durante el día el acompañante? Bueno, eso te lo puede decir Sofi. En general se hace un encuadre, ¿viste? Digamos, como un contrato con la familia. Bueno, eso, Sofi, te lo dejo a vos, porque eso... Sí, depende de la situación, es lo que se necesite. A veces es bastante y otras veces es poquito, a veces es algunas horas por semana. Todo depende de cómo se trabaje o de lo que requiera. A mí me parecía que por ahí era importante también recalcar que no siempre, Sarita decía que por ahí justo esa familia estaba re chocha. No siempre te toca una familia que esté muy cómoda, porque no es simple el ingreso a la casa. Entonces, cuando vos tenés que ingresar a la casa y vos le abrís las puertas, una cosa es que vos salgas de la casa y hagas actividades afuera, y está re bueno, y entonces la familia lo ve recopado. Pero cuando vos ingresás a la casa, ves todo lo que tenemos nosotros en la vida cotidiana, que muchas veces decimos cosas que tenemos que hacer y adentro de casa no las hacemos, por lo que fuera. O sea, uno sabe que tiene que dejar al chico que se vista solo. Y en el trajín de la familia, del apuro, de qué sé yo, uno lo viste. Lo hacemos todos. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con un chico, y voy a hablar de discapacidad en este caso,
muchas veces te encontrás con que tenés que decirle, bueno, que esas cosas no, y que vamos a empezar de a poco, y empezás a hacer adaptaciones y adaptadores para trabajar, que empiece a cambiarse solo, qué sé yo, y todas esas cosas molestan. Entonces, el trabajo con la familia, con el cambio de visión que tiene que tener la familia con su hijo o con su hermano, que tiene una discapacidad o que tiene alguna situación problemática, no es fácil de aceptarlo. Entonces, cuando nosotros entramos a una casa, nos encontramos muchas veces con esa barrera, y tenemos que no solo hacer el vínculo con el acompañado, sino con la familia, y empezar a trabajar en conjunto para que esa familia empiece a tener un cambio de visión. Nosotros vamos planteándonos, bueno, nos vamos a parar desde todas las posibilidades que tiene, y desde ahí arrancamos, ¿no? Desde todas las dificultades. Bueno, la familia, en su gran mayoría se paran, no todas, pero en su gran mayoría se paran desde todas las dificultades que tienen, porque toda la vida atravesaron esto, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no sabe hacer, bueno. Entonces hay que cambiar esa visión. Cuando uno logra empezar de a poquito a cambiar la visión que tienen los hermanos de la persona con discapacidad o con alguna dificultad, o la pareja o lo que fuera, empieza a haber un cambio muy notorio, y ahí empiezan, y hay familias que nunca lo aceptan, que nunca aceptan al acompañante, y uno tiene que plantearse, bueno, listo, tenemos que hacer una evaluación, una supervisión. Por eso es muy importante el tema de la supervisión en el acompañamiento sobre nuestra práctica, y decir, bueno, si no se puede, si no se logra ese vínculo, si no hay la posibilidad y el facilitador de la familia, a veces no se puede, o a veces hay que hacer un cambio de acompañante, o tampoco mucha cantidad de horas. Me parece que recién ahí Joana había escrito, se me perdió, pero el exceso de horas junto al acompañante también puede llevar al acompañado que vuelvas dependiente de ese acompañante. Entonces, todo tiene que ser evaluado y encuadrado, como decía Marcelo, tiene que haber un encuadre. Sí, Joa. Sí, no, lo que ibas, no hice yo la pero consulta, la hizo alguien. no me veo Marina, acá. creo. Sí, en cuanto a la cantidad de horas, en realidad justamente tiene que ver para qué cantidad de horas, con qué objetivo, ¿no? La idea justamente es todo lo contrario, el acompañante no hace que se vuelva dependiente del acompañante, el acompañante tiene que trabajar la autonomía, ¿sí? Por eso decimos, si no genera esta autonomía, ya está siendo un cuidador, porque lo único que hace es un trabajo asistencial, no un trabajo de apoyo o de fortalecimiento de las capacidades que tenga la persona, ¿se entiende? Por eso no tiene que ver con una cantidad de horas, sino que podemos trabajar 6 horas u 8 horas diarias, pero tienen un objetivo claro en qué vamos a trabajar. No desde el lugar de existencia de darle de comer, de vestirlo, de estar para que esa persona se vuelva dependiente. Todo lo contrario. De hecho, tenemos un tiempo para estar, digamos, no es la idea de que el acompañante sea eterno, sino de que el acompañante tenga su tiempo, pueda trabajar la mayor autonomía posible en esa persona y luego haga el despegue de a poco y ese acompañante se corra de la intervención, ¿sí? Justamente en lo que es tiempo y demás, planteando lo que decía Sara, la familia a veces se apoya mucho en el acompañante y es una cuestión de que, como lo hace todo el acompañante, se van perdiendo los objetivos y eso es lo que tenemos que siempre encuadrar. O sea, el acompañamiento nace desde un encuadre y siempre lo que tenemos que hacer es ir encuadrando. O sea, que estos objetivos claros no se vayan corriendo. No son siempre los mismos objetivos, que por eso mismo trabajamos con un equipo. Pueden ser diferentes objetivos, pero no es que va a estar siempre de por vida un acompañante con un acompañado. O sea, incluso una vez que se cumplen ciertos objetivos y no podés avanzar mucho más, lo mejor es dejar, por mucho que la familia donde se acostumbró quiera seguir. O sea, si no hay objetivos claros y ya se pierde, o sea, se desdibuja mucho este vínculo como algo ético del mismo acompañante, preferible es dejar la situación, o sea, dejar el caso, porque en realidad ya se torna más patológico también, justamente por esto. Así que en esas cosas siempre tiene que estar sostenido por el encuadro, por los objetivos específicos, es como que es un trabajo. Y si se desdibuja, en realidad es porque no está sirviendo.
Claro, hay una distancia óptima que también, en esto de que generamos tanto vínculo, tenemos que tener una distancia óptima que nos permita ser objetivos en el trabajo. Entonces ya ser miembro de la familia ya no sería terapéutico, ¿se entiende? O sea, sentirse ya como miembro de la familia. Eso es lo que por ahí nos referimos. Es clarísimo, me parece que está muy claro lo que ustedes han dicho recién, pero me gustaría que me ampliaran un poco el tema de acompañante y escuela y escolaridad. ¿Cómo se trabaja en la escuela desde el acompañante en relación con la maestra de apoyo o no sé, ese tema? Acompañante y escolaridad. Bueno, justamente el acompañamiento en la escuela no trabaja, como dijo Sofi, adaptaciones curriculares, pero sí, ¿se ve? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. Y trabajamos en las cuestiones que tienen que ver con lo emocional, por ahí un poco con lo conductual. Yo he trabajado con niños con autismo, esto por ejemplo de trabajar habilidades sociales dentro de la escuela, trabajar pautas de interacción, en qué momento se puede, por ejemplo los recreos, el tema de las rutinas, el ingreso al aula, el estar acompañado, qué corresponde hacer en el aula, el momento de educación física en el recreo. Los recreos son un momento muy valioso para nosotros como acompañantes, porque trabajamos en esa interacción del niño con un par. Entonces, ver qué intereses tiene, cuáles no, enseñarle en un juego mínimo, por ejemplo, a jugar a la mancha, cosas que por ahí en la escuela suceden. Entonces, el trabajo del acompañante es rico en ese sentido, en trabajar con el par y trabajar con el docente, en cómo comunicarme, qué sucede ante una situación de crisis también. Con ese niño. Para mí, además, es re importante el tema de poder habilitar a la docente a que pueda llegar a ser ella la que intervenga en esas crisis. O sea, nosotros tenemos que tratar de brindarle todas las posibilidades que tienen que ver con lo vincular y que tienen que ver con el equilibrio en lo emocional. Entonces, trabajamos con lo vincular y lo relacional con los pares y con los docentes, pero tratando de habilitar a la docente, no que la docente descanse en que nosotros estamos, y es un problema del acompañante que tiene que hacerse cargo de este chiquito que, así no, sino que tenemos que tratar de que sea ella la que pueda intervenir para que no necesite tener un acompañante. Como decía recién Joana, la intención nuestra siempre en nuestro trabajo es que no nos necesiten, porque entonces estamos cumpliendo con los objetivos que es la autonomía del sujeto, dentro de sus posibilidades, obviamente, y en trabajo conjunto con la maestra integradora. Es una tarea que nosotros vamos a tener que pelear mucho con educación, porque cuando yo como maestra recibo un grupo de alumnos y dentro del grupo de alumnos hay algunos chicos que tienen dificultades con diagnóstico, porque la mayoría de los chicos que tenemos con dificultades no tienen diagnóstico, te encontrás con que no sé qué hacer. No sé qué hacer y acá no puedo intervenir y entonces necesitas sí o sí un acompañante terapéutico, si no, no entra a la escuela. No es así. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo importante, bueno, vamos de a poco, pero tenemos que hacer un trabajo importante con educación para que en principio, para que conozcan cuál es nuestro rol dentro de la escuela y que conozcan cuál es el rol de la maestra integradora, que el rol de la maestra integradora tiene que ver con un rol de educación, por lo tanto lo tiene que cubrir el Consejo de Educación, y la mayoría de las veces, como son con patologías, tiene que ser una maestra especial, no necesariamente, pero en la gran mayoría sí, que son las que tienen la noción sobre las adecuaciones curriculares. Entonces, esa es una tarea que tenemos hacia adelante con educación, pero un poco que se vaya sabiendo que nuestra función es acompañar al alumno en lo relacional y en los momentos de crisis y darle las herramientas necesarias al adulto, que va a ser el docente o los docentes,
para que puedan ser ellos los que intervengan en esos momentos de crisis, para que no necesiten siempre tener un acompañante. ¿Sí? ¿Todo claro, Pau? Sí, perfecto. Bueno, ya estamos en tiempo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si no, iríamos cerrando, si les parece. ¿Hay alguna otra pregunta? Reactive el... Ahí está, doctora. Ahí está. No soy doctora, yo soy... Bueno. Pero soy acompañante terapéutico y consultora psicológica. Ambas carreras tienen un tronco común, pero después se diversifican cada una en lo suyo. Y yo trabajo como consultora, no como acompañante terapéutico, aunque sí tengo esa formación. Pero sí me quedé con algo que dijo Marcelo, que yo lo veo, ¿no? Como que la derivación del pediatra es al neurólogo y a veces al psicólogo. Es lo más conocido. Por eso me parece importantísimo esto, que se pueda tener una aproximación a que existe esta figura que finalmente va a trabajar al interior de la familia, al interior de la escuela y al interior del acompañado, que a mí me parece que es algo como tan importante esa mirada, que tiene muchísimos obstáculos, como Sofía decía, eso de entrar en la familia es dificilísimo, pero cuando se logra, tiene un éxito total y rotundo. Y que en esa conexión con el pediatra se puede hacer algo maravilloso con la persona acompañada. Por lo menos, bueno, yo he hablado bastante con Sofía de sus casos y veo qué es lo que hace ella y me parece que es algo fantástico, ¿no? Y esto último, yo también soy docente, ¿no? Que hay que trabajar con el docente, es dificilísimo, porque cambiarnos la cabeza en algún momento es muy difícil, pero cuando se logra que la maestra o maestro pueda hacer esa amplitud de mirada, todo cambia. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Yo coincido con vos, Tere, pero yo también como pediatra, a ver si los pediatras presentes comparten conmigo, a veces cuando uno firma esos certificados de pedido, de fonobiología, de psicología, que el chico, vos lo sentís como que está compartimentado, como si lo partís en pedacitos y todos los días un pedacito de él va a tener que ir a trabajar con una disciplina diferente. Y uno piensa que no hay nadie que vea a ese chico en todo su contexto. Es decir, porque algunos equipos multidisciplinarios, no lo voy a negar, trabajan bien, pero me parece que cada uno trabaja su aspecto o lo que cada uno hace, pero nadie lo ve a ese chico como un todo. Entonces, ahí me parece que está el rol del acompañante terapéutico, donde se aúna y se lo ve al chico como tal, con todas sus capacidades y lo que le cuesta hacer. Está silenciado, Marcelo. Coincido con lo que decís, Sarita, eso es así, ¿no? Es la persona que está metida. ¿Ahora? La persona que está metida dentro de la casa, ¿no? Y la que es capaz de poder tener una mirada más integradora, eso es así. A veces los pediatras estamos como también divididos, ¿no? En nuestra actividad. Porque si bien trabajamos con las familias,
las trabajamos habitualmente, salvo en situaciones extramuros que uno puede trabajar a veces, no es lo habitual, por lo menos en el área privada. En el área pública es más común, ¿no es cierto? Si no trabajas extramuros, trabajar intramuros te queda, o en el consultorio o en el hospital, te queda una porción de alguna manera de ese niño, digamos, que está amputada, que es todo lo relacionado con su familia, ¿no? Y yo creo que la mirada del acompañante acá me parece que es como primordial. A mí me abrió mucho la cabeza este encuentro. Así que yo les agradezco mucho. ¿Se corta? No lo escuchamos. Doc, Doc Ernesto se silenció. Activa el micrófono. No terminé ya. Ah. Marcelo, vos. ¿Qué pasó? No te escuché la última. ¿Me escuchan? Sí. No te escuché la última parte, pero sí, un poco que estamos por ahí solos y creo que esto es algo también nuevo, esto de trabajar en equipo, digamos, uno como que no está acostumbrado y es lo que tenemos que tratar por ahí de empezar a hacer, porque nos va a enriquecer las diferentes miradas. Entonces no quedarnos solamente con la nuestra o con un diagnóstico por ahí que viene del neurólogo y que por ahí es un diagnóstico que no es, digamos, adecuado o que es un diagnóstico apresurado. A veces como que necesitamos darle un diagnóstico a la familia y no siempre se puede dar un diagnóstico rápido de certeza, sobre todo en el desarrollo de los niños, que es todo un proceso que puede algunos tener algún obstáculo, entonces a veces pasa que ya rotulan a los chicos con un diagnóstico y ahí va seguido la medicación en algunas cosas, entonces como que eso también está bueno mirar también, no quedarse con un diagnóstico por ahí del neurólogo, te digo en algunas cuestiones no muy obvias, no una epilepsia, digamos, no sé, pero digo, en esto muchas veces el diagnóstico enseguida de trastorno del espectro autista o déficit de atención con hiperactividad, que muchas veces son cuestiones, problemas en el vínculo, en la crianza, y que uno se apura y ya ponen un rótulo, y eso ya, ese chiquito queda con ese rótulo hasta la adolescencia, digamos, entonces eso también tenemos a veces las dificultades nosotros con el tema de los diagnósticos, ¿viste? Necesitamos un diagnóstico, a veces no es tan necesario tener tan rápido un diagnóstico. Por ahí esperar, ver nosotros, ver qué opinan los diferentes personas del equipo y ahí por ahí hacer una aproximación diagnóstica. También eso, ¿no? Bueno, creo que me fui un poquito. También, Sofi, te agradezco la invitación de nuevo. Y bueno, ¿qué quiere hablar? Yo no cierro igual la charla, ¿eh? Me despido yo. Chao. Un gusto. ¿Puedo? Sí. Yo quería agregar que, bueno, yo durante muchos años fui directora de una escuela primaria y también soy trabajadora social. Por lo tanto, trabajaba con las familias, con los chicos que tenían alguna problemática interesante, importante, trabajaba con la familia. Pero generalmente mi sugerencia a la mamá era hacer una consulta con el pediatra. Y cuando venía y decía, ¿sabe? Ya lo llevé al médico. Ah, qué bien. ¿Y qué te dijo? No entendí nada. Esas eran las respuestas. Entonces, por dos lados. Por un lado, que la madre puede entender lo que le está diciendo el pediatra, que tendrá que tomarse su tiempo para explicarle. Estoy hablando de un nivel socioeconómico muy bajo, ¿no? En el lugar donde yo trabajaba. Y la mamá puede entender qué es lo que le pasa a su hija, a su hijo. Pero también
que pueda, se me fue lo que estaba por decir, ya volverá, ya volverá. No, está bien, Tere, lo que decís. Por ahí me parece muy importante, perdón. Entonces uno en el... No, habla. Que es muy importante muchas veces que los médicos por ahí, o los pediatras, expliquen la patología de los chicos, pero más sencillo, porque hay personas que no lo entienden qué es. Y eso es verdad, o no tan solo por el nivel, sino que también a nivel de estudio a veces las personas hacen que no entienda qué le está queriendo decir. A mí, por ejemplo, me diagnosticaron cuando era chica, escribía al revés, y no lo entendía, y mis padres menos, entonces nunca lo pude solucionar. Para eso también está muy bueno el léxico que uno utiliza. Bueno, perdón. Bueno, yo quería, en aras del tiempo y respeto de los horarios, quería agradecer muchísimo al equipo de los acompañantes terapéuticos por toda la información que nos bajaron. Creo que se presta para que nos queden muchas dudas y tengamos necesidad de nuevo de encontrarlos para sacarnos todas estas dudas, porque bueno, uno tiene dudas sobre lo que conoce. Este tema que no conocemos mucho nos genera dudas y creo que va a ser mucho más en la medida que vayamos elaborando el desarrollo de este Zoom. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos, a los disertantes, agradezco a todos los que nos acompañan en este Zoom y creo que amerita un nuevo encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación y bueno, y a todos por participar también. Bueno, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias, Marce.